Saludos a todos, vamos a comenzar con este video. Vamos a introducirnos ahora dejando un poquito todo nuestro pensamiento abstracto de matemáticas, dejando a un lado todo ese mundo tan complejo, tan sutil y complicado que muchas veces puede hacernos la vida un poco interesante y complicada también. Vamos a centrarnos en algo un poquito más práctico. Vamos a centrarnos en lo que es la teoría de circuitos, algo que seguramente muchos que estudian ingeniería llevan. Muchos que estudian alguna ingeniería eléctrica o alguna ingeniería relacionada con tecnologías modernas, ¿no? Porque es fundamental. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener lo que es un pequeño circuito simple, con una fuente de tensión. Nosotros tenemos aquí nuestro cablecito, una resistencia, otra resistencia. Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa con los valores de tensión en esta parte? Nosotros vamos a tener aquí un valor de tensión que denominamos con la letra V. Es un volt, ¿ok? Voltios, que son la unidad de medida de la tensión. O diferencia de potencial para los que sean más físicos, ¿no? O más enfocados al ámbito científico, si quieren denominarlo de esa forma. Es exactamente lo mismo, una diferencia de potencial. Lo vamos a estar viendo también en teoría electromagnética. Pero bueno, vamos a tener aquí nosotros dos elementos resistivos. Vamos a tener una resistencia R1 y una resistencia R2. Vamos a tener aquí, obviamente, algo curioso, ¿no? Algo que va a pasar. Si nosotros tuviéramos simplemente este arreglo, podríamos nosotros simplificarlo sumando resistores en serie, porque están en serie. Tenemos un nodo conectado aquí, podemos tener otro nodo acá, y están conectados en serie, no en paralelo, porque no comparten lo que es la misma línea. Eso ya es otra cosa distinta. Vamos a tener aquí un sentido de la corriente que fluye de esta manera. Aunque realmente fluye en sentido contrario, pero para modelarlo de una forma más ideal, es poner la que parte desde esta parte positiva. ¿Ok? Este es el sentido real de la corriente, vendría siendo desde la parte negativa. Pero vamos a ponerlo de esta forma, que es como convencionalmente se trabaja. Obviamente cada elemento va a tener una diferencia de potencial o una tensión distinta. Vamos a poner por ello más y menos aquí y vamos a denominar lo que es un valor de tensión B1 más menos aquí un valor de tensión B2. ¿Ok? Nosotros podemos determinar el valor de la tensión. ¿A través de qué? De la ley de Ohm, propiamente. ¿Ok? Vamos a tener entonces, por la ley de Ohm, que el valor de la tensión en la resistencia 1 va a ser igual al valor de la corriente que me multiplica a la resistencia 1. Y el valor de la tensión 2 va a ser igual a la misma corriente que me multiplica al valor de la resistencia R2. ¿Qué pasa si yo resuelvo esto de esta manera? ¿Qué pasa si yo aplico un lazo? Es decir, vamos a tener aquí un lazo, una ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Y vamos entonces a determinar lo siguiente. Nosotros lo establecemos en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, como va en este sentido, de menos a más, entonces vamos a tener aquí un valor menos B, que corresponde al valor de la tensión de la fuente. Y vamos a tener, como va de más a menos, más B1 más B2. ¿Igual a qué? A 0. ¿Ok? Nosotros podemos despejar esto. O bueno, si quieren hablarlo más matemáticamente hablando, podemos simplemente sumar, bueno, voy a poner con otro color. Vamos a sumar aquí un valor de la tensión y aquí sumamos otro valor de la tensión B de la fuente. Obviamente esto con esto se va a anular.
¿Y qué nos va a quedar de este lado? Nos va a quedar propiamente el valor. Vamos a poner un color blanco. Vamos a tener lo que es B igual a B1 más B2. Fíjense qué interesante resultado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué propiamente pasa esto? ¿Por qué razón tenemos valores de tensión diferentes en cada resistencia? Porque obviamente cada resistencia va a tener un valor. ¿Y qué nos referimos a la resistencia? ¿Qué es la resistencia? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar a fondo por qué se produce esa resistencia eléctrica? Esa resistencia se produce simplemente por la oposición que tiene el material al flujo de electrones, aunque hipotéticamente el flujo no es como un fluido que se está dando. Ya lo expliqué en un video previo con respecto a las líneas de campo eléctrico. No fluyen, realmente no es un flujo, sino que es la presencia de pequeñas perturbaciones entre los electrones lo que genera ese tipo de flujo de corriente, aunque obviamente no fluye. Es más que nada una interacción entre los campos electromagnéticos que hay entre los electrones, pero no hay un flujo. Pero se puede modelar de esa forma. Simplemente esto lo estoy diciendo para que tengamos un conocimiento de qué estamos hablando. Entonces, obviamente por las propiedades de cada uno de los resistores o de las resistencias, vamos a tener un valor de tensión distinto. Y esto podemos representarlo simplemente como el valor de la corriente que me multiplica a R1 más R2. ¿Ok? Tenemos esto de aquí. Entonces podemos decir que el valor de la corriente va a ser igual al valor de la tensión dividido por la resistencia 1 más R2. Lo cual podemos establecerlo también de otra manera. Esta expresión de aquí podemos expresarla también como el valor de la corriente que me multiplica la resistencia equivalente, porque estamos trabajando con resistencias en serie. Es lo mismo que yo ponga este circuito a que nosotros, por ejemplo, planteemos el mismo circuito poniendo nuestra misma fuente y poniendo una resistencia aquí, y que nosotros digamos que esto es una resistencia equivalente, que no es más que la suma de las dos resistencias que teníamos previamente. Aquí podemos poner más y un menos. Es exactamente lo mismo. Es el mismo análisis. Pero obviamente si nosotros queremos analizar cada valor de tensión en cada resistencia, pues obviamente por el valor de la resistencia que se mide en ohms, vamos a tener un valor de voltaje o de tensión distinto. Entonces, ¿qué podemos plantear ahora? Podemos plantear la resistencia equivalente como esto, como la suma de una resistencia 1 más una resistencia 2. O podemos establecer, por ejemplo, un conjunto de varias resistencias sumadas en serie. Podemos tener otra aquí, podemos tener otra aquí. ¿Y qué es lo que vamos a tener en ese caso? Entonces vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de una resistencia R1 más una resistencia R2 más, progresivamente, una resistencia enésima. O lo que sería lo mismo a una sumatoria que va desde 1, porque no podemos tener una resistencia 0, de 1 hasta n de una resistencia enésima. Si queremos expresarlo de esa manera. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir con respecto al valor de la tensión en cada una de esas resistencias? Podemos decir que la tensión en la primera resistencia va a ser igual al valor de R1 entre R1 más R2, que me va a multiplicar precisamente al valor de la tensión que yo ya tengo, que es el valor de la fuente. ¿Ok? Y para el caso de la tensión 2, vamos a establecer que esto va a ser igual a R2 entre R1 más R2, que me va a multiplicar el valor de la tensión de la fuente. Como podemos ver, ¿qué fenómeno estamos obteniendo aquí? ¿O qué es lo que nosotros podemos apreciar? ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que simplemente sustituyendo este valor que tengo aquí en esta expresión de acá arriba,
estamos sustituyendo el valor de I. Es propiamente esto que tenemos acá. Esto de aquí y esto de aquí. Perdón si lo encerré un poquito mal. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la tensión se divide en cada uno de los elementos que tenemos. ¿Ok? Y de esta manera es como se reparte la tensión. Y esto lo que tenemos aquí es el divisor de tensión. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Es el divisor de tensión. ¿Ok? Y también vamos a tener un caso particular ahora. Vamos a ver lo que sigue. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a ver ahora qué pasa con la corriente en un caso distinto. Vamos a tener ahora, por ejemplo, nuestra fuente, nuevamente. Vamos a tener esto de aquí, pero ahora vamos a tener nuestras resistencias en paralelo. ¿Qué quiere decir que estén en paralelo? Que obviamente van a compartir los mismos nodos. ¿Ok? Diferente de lo que ya habíamos visto previamente. Vamos a tener obviamente nuestro valor de tensión de la fuente, un sentido de la corriente a lo largo del circuito, la cual obviamente al entrar en este nodo que tengo en esta parte que vamos a llamar el nodo A. ¿Por qué es un nodo? Porque está la unión de dos elementos. Eso es un nodo, ¿ok? Tenemos un nodo A y vamos a tener aquí un nodo B. Vamos a llamarlo de esa forma. Son dos nodos porque son las partes donde comparten ese nodo dos elementos resistivos o cualquier otro elemento. ¿Ok? Pero vamos a centrarnos ahorita en puras resistencias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí con la corriente? La corriente se va a dividir. Obviamente vamos a tener un valor de corriente I1 y vamos a tener aquí un valor de corriente I2. Porque la corriente, cuando está en paralelo, se divide. ¿Ok? Ya no es lo mismo. Y es por las mismas propiedades que tienen cada uno de estos elementos. ¿Ok? Vamos a tener una resistencia R1 y una resistencia R2. Nosotros aplicando lo que sabemos de la ley de Ohm, sabemos que esto va a ser igual que el voltaje medido en paralelo por compartir los mismos nodos, va a ser lo mismo en cada elemento. El voltaje en paralelo es el mismo. Cosa que pasa distinto con el voltaje en serie, ¿no? Donde se reparte. Por eso el divisor de tensión. Pero aquí pasa lo distinto con la corriente. Aquí se divide la corriente. Entonces tenemos que esto va a ser I1 por R1 ser igual a I2 por R2. Si nosotros aplicamos lo que es la ley de Ohm, que es esto de aquí, podemos decir que I1 va a ser igual al valor de la tensión dividido entre la resistencia 1. Y la corriente I2 va a ser igual al valor de la tensión dividido entre R2. Nos damos cuenta aquí claramente que la tensión es la misma, evidentemente. Nunca se les ocurra medir la tensión de otra manera si quieren conocerla aquí. Aquí ya pueden conocerla simplemente. O poner su multímetro a medir un valor de voltaje y medirlo de esa manera. Pues sí lo pueden hacer, pero con la corriente no. La corriente puede haber un problema. ¿Ok? Entonces, nosotros aplicamos ahora otra parte, lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a ponerlo aquí. Aplicando ley de corrientes de Kirchhoff, ya no es ley de tensiones, en el nodo A, vamos a ponerlo en A, vamos a obtener lo siguiente. Sabemos que la corriente que entra va a ser igual a la suma de las corrientes que se está subdividiendo. I1 más I2. Ya tenemos hecho eso. ¿Ok? Si nosotros aplicamos esto que tenemos aquí, en esta expresión, lo que tenemos acá, esto de aquí y esto de aquí, lo sustituimos, vamos a tener entonces que el valor de la corriente, bueno, lo puedo poner aquí enfrente, el valor de la corriente va a ser igual al valor de la tensión dividido entre la resistencia R1 más el valor de la tensión dividido entre la resistencia R2. Y como nos damos cuenta, pues tenemos un factor común que podemos factorizarlo. Es decir, vamos a tener 1 sobre R1 más 1 sobre R2
porque es un factor común, estamos factorizando, esto es una operación fundamental. Y esto que tenemos aquí lo podemos resolver. ¿Y de qué manera lo podemos resolver? Vamos a borrar tantito esta ahí que nos está estorbando un poco. Podemos establecer lo siguiente. Si nosotros resolvemos esto de aquí, pues sabemos que es una suma de fracciones, donde vamos a tener R1 por R2, y vamos a tener aquí R2 más R1. ¿Y esto de aquí qué es? Esta parte. ¿Esto de aquí qué es? Esto no es nada más ni nada menos que la resistencia equivalente cuando estamos sumando elementos resistivos en paralelo. ¿Ok? Entonces podemos decir que esto es igual al valor de la tensión multiplicada por una resistencia equivalente. Que de hecho, bueno, aquí tuve un pequeño error. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo como el valor B sobre la resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la resistencia equivalente no es nada más ni nada menos que lo siguiente. La resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más... Bueno, vamos a ponerlo aquí. Voy a borrar esta parte, que ya lo estoy poniendo mal. Una disculpa. Tenemos R1 en esta parte más 1 sobre R2. ¿Ok? De esta forma podemos representarlo. De hecho, esto que tenemos aquí, pues simplemente es 1 sobre la resistencia equivalente. ¿Ok? Esto es la resistencia equivalente. Y lo estoy poniendo aquí de esta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos notar? Nosotros aplicamos y desarrollamos todo esto. Si queremos conocer lo que es la resistencia equivalente realmente, simplemente va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esto es la resistencia equivalente para dos resistencias en ¿qué? En paralelo. No es lo mismo sumar, porque aquí estamos sumando de esta manera. La resistencia equivalente podemos expresarla de esta forma. ¿Cómo llegué de tener esto aquí arriba a esto acá abajo? Simplemente de la siguiente manera. O sea, si yo sé que la resistencia equivalente es igual a lo que tenemos acá arriba, R1 por R2, tenemos R1 más R2. Como nos estamos dando cuenta, aquí tenemos el inverso de la resistencia, porque tenemos las resistencias abajo. Pero si yo despejo esta forma, bueno, esta parte de aquí, lo puedo pasar multiplicando. Y esto que está dividiendo pasaría multiplicando de este lado. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos quedaría esto de acá, porque esto pasaría dividiendo. ¿Ok? Esto vendría siendo la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un conjunto de varias resistencias? Yo puedo tener una resistencia equivalente, entonces, vamos a ponerlo así, de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más, sucesivamente, 1 sobre R enésima. ¿Ok? Lo cual es exactamente lo mismo a que yo diga que tengo una resistencia, vamos a ponerlo aquí de color blanco, resistencia equivalente va a ser igual a nada más y nada menos que R, el valor de la resistencia total, entre el número de resistencias. Entonces, con esto que tenemos aquí, pues ya simplemente tenemos lo que es la resistencia equivalente para todo este tipo de elementos en paralelo. ¿Ok? Entonces, estos son N resistores o resistencias, como quieran llamarlo ustedes. ¿Ok? Ay, resistencias. Perdón, resistencias. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí, pues simplemente es la suma de todas las resistencias y aquí la resistencia equivalente, lo que vendría siendo lo que es el producto, ¿no? Toda esta parte. Entonces, podemos definir lo siguiente. Estableciendo todo esto de aquí, podemos decir que el valor de la corriente es igual, como dije, al valor, bueno, el valor de la tensión es igual al valor de la corriente por la resistencia equivalente, que va a ser igual a I por R1 por R2 entre
R1 más R2. ¿Ok? Si nosotros combinamos esas expresiones con lo que nosotros teníamos anteriormente de lo que era realmente I, vamos a obtener entonces que I1 va a ser igual a R2 sobre R1 más R2 por el valor de la corriente. Y que I2 va a ser igual al valor de la resistencia 1, que me multiplica aquí a la corriente en esta parte, y aquí abajo la suma de R1 más R2. Y esto que tenemos aquí se le conoce como el divisor de corriente. ¿Ok? Esto es el divisor de corriente. ¿Para qué rayos nos sirve todo esto? Para simplificar muchos tipos de ejercicios. Esto es una aplicación porque obviamente en algún momento dentro de la ingeniería todos diseñamos algún circuito. Y es necesario conocer todo esto. Es fundamental. Esta es la base. Digamos que estamos ahorita en nivel preescolar de circuitos eléctricos, lo cual obviamente se va a ir complicando porque después van a entrar ecuaciones diferenciales cuando hablemos de situaciones como los circuitos con capacitores o inductancias, donde obviamente ya van a interferir otros conceptos, que de momento no nos vamos a centrar. Ahorita simplemente estamos viendo puro circuito resistivo. Y pues vamos a ver lo que son los métodos de análisis que hay. Y bien, pues aquí vamos a dejar esto. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. Y pues, sin más, nos vemos en la próxima, en otra edición de circuitos, de lo que sea lo que más les agrade. Pueden dejar en los comentarios qué tipo de temas son los que les gustaría abordar. Con todo gusto, puedo hacer videos, no hay problema. Incluso si quieren cosas de química, también podemos subir química al canal, ¿por qué no? Podemos subir un poquito de todo, ¿no? Entonces nos vemos en la próxima. Hasta pronto.